En vivo. Hola, buenas noches, queridos hermanos, oyentes de Radio Tetelestai. Estamos en esta noche, nuevamente otro martes más, junto al profesor César Silva. Y esta noche hablaremos de un pasaje en especial, un pasaje bien controversial. Así que, buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querida Carla y también apreciado Víctor. Es para mí nuevamente un honor estar con ustedes en el distinguido espacio que ustedes conducen y amablemente me invitan. Y también quiero saludar afectuosamente a las personas que nos estén acompañando en este momento. Gracias. Esta noche, profesor, hablaremos de Isaías 14, ¿cierto? Usted nos va a exponer ese pasaje. Bueno, esta noche vamos a hablar de no solo eso, sino de algunas cosas adicionales que han sido problema de interpretación durante los últimos 1500 años y que vamos a aproximarnos a la Biblia a través de los textos originales, ya que, como lo he dicho muchas veces, padecemos y tenemos un problema al leer la Biblia directamente en español, al ser una traducción que muchas veces ha sido deliberadamente mal traducida. Y pues yo creo, en honor a la verdad, que vamos a necesitar 2 sesiones para terminar con el tema, para agotar el tema, porque el tema es, de hecho, un tanto complejo. Vamos a intentar abordarlo metodológicamente con la finalidad de que el tema quede claro. No, mi intención no es hablar y que nadie me entienda, es hablar lentamente y de manera clara, dando ejemplos, mostrando láminas y textos para que los distinguidos oyentes de esta radio puedan entender el tema. Así que estoy casi seguro que vamos a necesitar, querida Carla, 2 sesiones. El día de hoy hemos publicado a través de las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, así que ya el chat de la radio Tetelestai está lleno, expectante los hermanos, los oyentes esperando conocer lo que usted nos va a decir el día de hoy, profesor, así que comencemos. Bien, entonces vamos a empezar. Permítanme, por favor, compartir pantalla para que puedan ver lo que he preparado también para ustedes. Ahí se puede ver mi pantalla ya todavía. Sí, profe, se ve súper bien. Muy bien, gracias. Bien, antes de empezar con el tema de Isaías 14 y luego pasar al de Ezequiel, en donde la típica y general interpretación de estos textos desde los lugares en donde se lee la Biblia, donde generalmente la gente entiende que se está hablando allí de un ser maligno y demoníaco, espiritual, y que tiene una agenda propia fuera de la agenda de Dios y que es antagónico a Dios. Antes de llegar a esos textos que van a ser el culmen de nuestra exposición, tenemos que hablar de los 2 temas que están íntimamente relacionados con este relato. Y esto es, en primer lugar, hablar del infierno. Y en segundo lugar, hablar de Satanás. No según lo que dice el expositor que está ahorita en este momento hablando, sino vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿La Biblia tiene un solo punto de vista acerca de Satanás? ¿O hay más de un punto de vista acerca de él? ¿La Biblia habla del infierno o no habla del infierno? Este tema es muy sensible, sobre todo para ciertas aproximaciones religiosas, en donde el infierno tiene una importancia capital para su teología y para el desarrollo de su fe. Mi intención
nuevamente voy a expresarla, a pesar de que los amigos que nos ven, seguramente algunos ya me conocen. La única intención y la única motivación que tenemos para analizar este texto es la de el acercamiento serio desde el punto de vista académico. Yo no soy un teólogo, no me interesa ser teólogo, ni me interesa que ustedes dejen de pensar lo que piensan. Mi único anhelo es que analicen la Biblia de manera real, sin importar lo que diga tu cura, tu sacerdote, tu pastor, tu rabino. La idea es que lo analicen el texto, no lo que te dicen del texto. Así que vamos a empezar. Voy a intentar, como dije al principio, ser metodológico, didáctico, ojalá lo logre. Bien, porque no es lo mismo estar en esta plataforma que estar en las clases con los alumnos, porque pues ahí puedo interactuar en primera mano. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hablar en primer lugar del infierno, un tema tan trillado y tan utilizado en los centros religiosos en general. Estadísticas. La palabra infierno aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, algo curioso es que no aparece ni una sola vez en la Biblia hebrea, o llamado por algunos Primer o Antiguo Testamento. No aparece nunca. Y esto es un tanto raro debido a que si la gente sostiene que Satanás cayó del cielo y se peleó con Dios y hizo su propia agenda antes de la fundación del mundo, entonces, ¿por qué no está en la Biblia hebrea? ¿Por qué no está en el Pentateuco, la Torá? ¿Por qué no está en estos textos? ¿Por qué solo empieza a aparecer en el Nuevo Testamento como si Satanás recién existiera a partir de ahí? Todo esto tiene una explicación lógica, coherente, congruente, cultural, lingüística, filológica, que hay que analizar. Los textos en donde aparece la palabra infierno son los que tienen ustedes en la pantalla. Mateo, capítulo 5, versos 22, 29 y 30. Mateo 10, 28, 18, 9, 23, 15, 23, 33. Marcos, capítulo 9, versos 43, 45 y 47. Solamente en 5 versículos, de 43 al 47, Marcos tiene eso. En los otros 16 capítulos jamás lo nombra. Lucas nombra el infierno una sola vez, Santiago una sola vez, Segunda de Pedro también una sola vez. Aquí algo no cuadra, aquí algo no está del todo bien. Y eso es lo que humildemente vengo a que analicemos juntos. La etimología de la palabra infierno. La palabra infierno no aparece en la Biblia. La palabra infierno proviene de un vocablo en latín que significa inferno. El vocablo en latín es inferno. Y a su vez hace referencia al sustantivo inferior. Inferior está íntimamente ligado a la palabra infierno. Por tanto, la palabra infierno hace alusión al mundo inferior, donde habitan los muertos que han desobedecido en su vida y no han creído en el mensaje de Jesús. Eso es lo que se suele explicar, y esto es la etimología que aparece en el Nuevo Testamento en español, no en los originales. En la parte inferior pongo un enlace que ustedes pueden revisar cuando termine esta exposición. Por tanto, punto 1, la palabra infierno significa lugar inferior, lugar que está debajo. No obstante, ¿realmente la Biblia habla sobre el infierno? He ahí nuestra pregunta. Vamos a ver. Les pido que abran sus mentes, que no juzguen con antelación la exposición antes de haber escuchado
todos los argumentos que vamos a brindar. Mateo capítulo 5, verso 29 dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En el texto griego que tenemos debajo, la última palabra que equivale en español a infierno, podrán leer, los que sepan un poco de griego, que esta es una letra gamma, eta, ni, alfa y nuevamente ni. Es decir, dice Gehenan. Y yo le he puesto aquí en la última palabra, en español. Entonces, lo que la Biblia en español traduce como infierno es una palabra absolutamente diferente en griego, que es Gehenan. Este es un primer ejemplo. Mateo 5:29 no habla de la palabra infierno en su texto. El siguiente ejemplo lo tomamos de el Evangelio de Marcos 9:43. Si tu mano te hace caer, córtala, mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y nuevamente tenemos aquí la palabra Gehenan. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en las ocasiones? ¿Por qué esto pasa en todas las ocasiones en el texto griego? ¿Por qué en las ocasiones en que nosotros en español tenemos infierno, el texto griego tiene otra palabra con otra naturaleza y otra carga semántica, es decir, otro significado lingüístico y cultural? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos han puesto a nosotros la palabra infierno en donde el texto griego no tiene infierno y de hecho el concepto no existe en la Biblia? ¿Qué significa el vocablo Gehenan o Gehenna que aparece en el Nuevo Testamento? Pues bien, la palabra Gehenan o Gehenna es un calco lingüístico, es decir, una copia de un idioma a otro, ¿verdad? Como cuando en español nosotros decimos, quiero comer un bistec. La palabra bistec es el calco lingüístico de dos palabras en inglés como beef stick, que significa un trozo o un filete de carne. Por tanto, la palabra bistec no existe, no tiene origen español ni latín, tiene un origen que viene directamente del inglés. El calco lingüístico, por tanto, es un préstamo. En el caso particular que nos ocupa, Gehenan es un calco lingüístico de una palabra de origen griego. Perdón, una palabra que no es de origen griego, sino más bien es un préstamo del idioma hebreo. La palabra Gehenan que tienen ustedes en este recuadro en la derecha solamente representa a la palabra hebrea que está a la izquierda, Gehinom. La helenización, es decir, la pronunciación en griego de las palabras hebreas Gehinom, en griego se lee Gehenan. Por tanto, Gehenan, que aparece en los evangelios, no es de origen griega. No se puede trazar su etimología a partir del griego, porque es una palabra que no pertenece a su riqueza cultural y lingüística, sino más bien pertenece al entorno y acervo cultural hebreo. Entonces, coincidirán conmigo que tenemos que buscar el origen de tal palabra, no en un vocabulario griego o un diccionario griego. Tenemos que buscarla en hebreo. Y la palabra en este caso es Gehinom. Gehinom. ¿Bien? Entonces, para encontrar las verdaderas palabras, o al menos no las verdaderas palabras, pero sí las palabras que están en el Evangelio, ¿verdad?
No sabemos si estas palabras fueron la ipsísima verba o la verdadera palabras que pronunció Jesús en algún momento. Eso escapa a nuestro conocimiento y a nuestra capacidad. Sabemos que las palabras que están en el Nuevo Testamento son las palabras que el escritor dice que dijo Jesús. Por eso es que no son idénticas entre los 4 evangelios. Cada uno tiene su punto de vista de lo que dijo Jesús. Entonces, antes de ello, mejor decimos que la palabra que colocan estos escritores en el Nuevo Testamento, representan una palabra hebrea que es gei hinom. Así es que vamos a ver qué significa gei hinom. Para tal efecto, tenemos que remitirnos necesariamente a la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Y dice así el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el Valle de Hinnom. ¿Cómo se dice en hebreo Valle de Hinnom? Gei Hinnom. ¿Y por qué han hecho estos lugares altos en este lugar del Valle de Hinnom? Para quemar a sus hijos y quemar a sus hijas en el fuego. Cosa que jamás mandé ni me pasó por la mente, dice el profeta Jeremías, que dice Dios. Para los que tengan acceso a la lectura del texto hebreo, dice el versículo abajo. Ubano bamot hatofet asher begei Hinnom. Y construyeron lugares altos en el Tofet, que está en el Valle de Hinnom. Estas palabras que están en color rojo se leen en hebreo gei Hinnom. No voy a seguir leyendo más porque creo que va a ser innecesario. Lo único que quiero resaltar es gei Hinnom. Por tanto, la palabra gei significa valle y la palabra Hinnom es el nombre propio, el nombre del dueño de esa propiedad, de ese valle. Ponemos un segundo ejemplo. Es lamentable reconocer esta repulsiva realidad, pero exactamente esto es lo que sucedía. Para aquellos distinguidos amigos que nos honran hoy con su presencia, debemos decirles que Israel durante una época sombría, ellos sacrificaban a sus hijos a ciertos cultos y los quemaban, así como suena. Puede parecer una práctica terrible, de hecho lo es, pero eso está en la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Ustedes pueden seguir los versos que yo les doy y seguir su propia investigación, ya que esta sala solo se convierte en divulgativa. Esta no es un aula de clases. Este es un espacio divulgativo que busca que cada uno de los presentes investigue. Dice Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Por tanto, en aquel lugar, la gente sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Es esta realidad la que vamos a ver en el siguiente video. El siguiente video que voy a presentar ha sido traducido desde el hebreo por este servidor, con permiso expreso y escrito del profesor Aharon Horowitz, director del Instituto Megalim.
מכל מלכי יהודה היה זה מנשה שהשריש באופן העמוק ביותר את הפולחנים הזרים בממלכת יהודה. באכזריות רבה השליט מנשה בירושלים את פולחן הבעל והאשרה הכנעניים, את צבא השמיים האשורי ומגוון רחב של אלים נוספים. ויעש הרע בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויקם מזבחות לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל. וישתחו לכל צבא השמיים, ויעבוד אותם. נגע האלילות התפשט במהירות רבה ברחבי ממלכת יהודה, וחדר אל בתים רבים בירושלים. עדויות לכך, בדמות אלות פריון, פסלוני סוסים וחפצי פולחן נוספים, נתגלו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בעיר דוד בירושלים הקדומה. אבל הפולחן האכזרי והנורא שבכולם היה ללא ספק זה שהגיע מעמו, פולחן המולך. אני נמצא בגבן הינום הגובל בירושלים הקדומה. כאן, במקום הפסטורלי הזה, התקיים טקס מחריד. הורים הביאו את ילדיהם הרכים לבמה שכהני המולך הקימו ממש במקום הזה. לקצב תופים רועשים, וככל הנראה בהשפעת משקאות משכרים, נסחפו המשתתפים לערפול חושים. צרחות הילדים הקטנים נבלעו לחלוטין ברעש והמולה שמסביב. ההורים ניגשו אל פסל המולך שהיה מלא בגחלים בוערות, והניחו את יקיריהם על ידיו הלוהטות. עדות מזעזעת לפולחן המולך נתגלתה במושבה הכנענית קרתגו שבצפון אפריקה. שם גילו הארכיאולוגים אלפי קערות חרס מהתקופה, ובהם עצמות ילדים חרוכות. התורה אסרה על פולחן המולך באיסור חמור ומכנה אותו תועבה. כל בן אדם שהנהוג בין עמי כנען עומד בניגוד מוחלט לערך קדושת החיים בתורה. לא לחינם מסתיים סיפור עקדת יצחק בספר בראשית עם הציווי המהדהד לדורות, אל תשלח ידך אל הנער. גבן הינום בו נערך הטקס המחריד היה לסמל השפל הרוחני והמוסרי שאליו שקע העם. בסוף ימי הבית הראשון יורד ירמיהו הנביא אל התופת בגבן הינום ומגנה בחריפות את הפולחן הנורא. ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עולות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. במצוות אלוהים מנפץ ירמיהו כד חרץ לאלפי רסיסים על סלי הוואדי. נבואת הזעם של ירמיהו מהדהדת על קירות הגיא. גורלה של ירושלים נחרץ. כה אמר אדוני צבאות, ככה ישבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר, אשר לא יוכל להרפא עוד. Bien, otro de los versículos en los cuales aparece esta repudiable práctica están en los textos que están en la pantalla, que se muestran en este momento. Tomaste además a tus hijos e hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste para que fueran consumidos. Ezequiel 16. Han edificado lugares altos que estén en el valle Ginón para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Jeremías 7:31. Lo que sucede en este momento, para terminar con este tema inicial, es que durante una época determinada, Israel, la gente de Israel, sacrificaba a sus hijos, literalmente, sacrificaba a sus hijos en el fuego. Sacrificaba a sus hijos en el fuego y por tanto el lugar donde ellos lo sacrificaban, que se llamaba Gei Hinnom, llegó a ser un lugar maldito.
La gente no lo usó más, se convirtió en el vertedero de basura, se convirtió en el lugar donde la basura era apilada, recogida y quemada. Miqueas 6:7, se agrada Yahvé de millares de carneros, ríos de aceite. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? Jueces 11, Jefté hizo voto a Yahvé y dijo: si entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será de Yahvé. Lo ofreceré como holocausto. Para nosotros en el año 2018 es una práctica terrible, estoy de acuerdo con eso, pero que para ti sea una práctica terrible no significa que los israelitas antiguos no lo hacían. De hecho, era una práctica común en todo el mundo antiguo. Repudiable sí, pero era una práctica común. Así es que, como he insistido en algunas ocasiones, en vez de dar un juicio de valor si lo que estaba mal, si lo que hacían estaba mal o bien, lo que debemos intentar hacer es entender la fenomenología de su pensamiento y su religión. ¿Por qué hacían lo que hacían y cómo lo hacían? Antes de dar un juicio de valor. Esta era la forma en las manos de un dios llamado Moloch, tal como ven ustedes aquí. Voy a centralizar la imagen. Allí tienen una imagen en donde el mismo rey entrega en brazos de un dios en donde hay llamas ardiendo un bebé. Y en la parte inferior tienen igual a una mujer llevando a entregar un bebé para ser sacrificado. Los antiguos pensaban que si uno sacrificaba a sus bebés, eso, la pureza del niño y su condición de recién nacido, iba a ayudar para que los dioses les ayuden a tener más abundancia, paz y prosperidad. Así es que esto es lo que sucedía. A este lugar se le llama Gehenán o Geihinón, al lugar donde ellos sacrificaban a los niños. Después de que Jeremías lanza esta maldición de parte de Dios, nunca nadie más volvió a sacrificar niños ahí, pero tampoco nadie más vivió allí, en ese valle de Hinón o Geihinón. Y lo que se hacía allí era quemar la basura, el desperdicio de Jerusalén, se quemaba y pues era un vertedero de basura. Esa es la imagen que toma Jesús o que toman los escritores para decir que ese es el ejemplo de un futuro sin Dios. Es decir, un futuro en donde vas a ser destruido o vas a desaparecer. La palabra infierno como un lugar en donde, un lugar de sufrimiento eterno que Dios ha preparado para las personas que no le aman y en donde no se arregla la maldad, todo lo contrario, se hace eterna, ese lugar, lamento decirlo, no existe en la Biblia. La palabra infierno se inverte a partir del siglo IV o V y el concepto sí es más antiguo. El concepto viene de Virgilio, de Platón, de los autores griegos, en donde ellos piensan eso. El Nuevo Testamento, por tener influjo, un gran influjo de la cultura y filosofía helénica, entonces recoge esta idea más o menos como lo explica el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no aparece en la Biblia hebrea debido a que en la Biblia hebrea no está presente todavía el Imperio griego. En la parte sur hay un círculo, una elipse de color rojo, ese es el Valle de Hinón. El Valle de Hinón es una quebrada, es un valle que está debajo de Jerusalén, que es una montaña, y allí es donde se vertía la basura. Este es Geihinón, este es el infierno del cual habla supuestamente el Nuevo Testamento. Así que para cerrar nuestro capítulo el día de hoy, vamos a decir lo siguiente. El Diccionario de Interpretación Bíblica comenta:
En ninguna parte del Antiguo Testamento la morada de las muertes es un lugar considerado de castigo o tormento. El concepto de infierno se desarrolló en Israel solamente durante el periodo helenístico, a partir del siglo IV. Ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo esas de Aristóteles y Platón, llegaron a influenciar a toda la religión de aquella época. La enciclopedia Merriam-Webster del mundo de las religiones señala: muchos aspectos formales de la religión helénica persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Así es que yo quiero añadir esto último. En la Biblia hebrea, la palabra que figura para hablar del lugar donde van los muertos es Sheol. Pero el Sheol no es un lugar de castigo, es un lugar donde el muerto o el espíritu del difunto va a descansar. Según la Biblia hebrea, esto no es un lugar de tormento. La palabra Sheol viene de 3 letras hebreas que las pongo acá, de la raíz verbal sha'al, que significa preguntar, interrogar, inquirir, indagar, interpelar o consultar. Este verbo lo utilizas cuando no sabes qué sucede. Y estas son las 3 letras que le dan origen a la palabra Sheol, que está en infinitivo absoluto para el que conoce hebreo, y que significaría algo así como el lugar desconocido. No, la palabra Sheol en la Biblia hebrea no tiene connotación ni de malo ni de bueno, solamente indica el lugar, un lugar desconocido por los seres humanos, pero al cual van los difuntos. Por tanto, tenemos eso. La bibliografía recomendada para esta lectura es la enciclopedia Merriam-Webster, y pueden tratar ahí el tema del infierno, pueden buscarlo ustedes mismos y investigar. Una página web que dice El infierno, el origen de una idea, Richard Barkey y Janet Anderson. Estas láminas están llegando a ustedes por cortesía y amabilidad de Víctor y Carla, administradores de esta radio. Y tercer texto que recomiendo es El infierno, ese gran invento de Diego Salvador. También tiene la página allí. En realidad hay muchísima literatura acerca de esto y el desarrollo medieval de la idea del infierno. Bien, esta no es una idea, lamento decirlo mucho para los que aman la idea del infierno, esta no es una idea que está dentro del texto bíblico. Muy bien, con eso yo termino la primera parte y pues le paso la conducción a la hermana Carla. Gracias, profesor. Acá tengo unas preguntas de Efraín. Efraín dice si hay alguna referencia en la Biblia hebrea sobre el concepto del más allá o del mundo a venir. En la Biblia hebrea no hay una idea clara del más allá para los muertos. De hecho, las ocasiones en que se nombra algo o algún lugar es solamente se reunió o alguna actividad post-mortem, se nombra nada más la frase y se reunió con sus padres o y se reunió con su pueblo. Es todo lo que hay. Y repito nuevamente, la palabra Sheol significa realmente un lugar desconocido. Es una pregunta, Sheol. ¿Qué es? ¿A dónde vamos? No sé. Eso es lo que dice la Biblia hebrea. Sheol no es un lugar ni físico ni espiritual. Sheol en la Biblia es la pregunta de ¿a dónde iremos? No saben, en la Biblia hebrea no saben a dónde van. Por tanto, no hay nunca en este corpus literario la definición de vamos a ir a tal o cual lugar. Eso sería la respuesta, estimada. Gracias, profesor. Y Efraín también pregunta si Moloch era un dios satánico. Bueno, la idea de Satanás no existe en la Biblia hebrea. Al menos no hasta muy tarde cuando llegan los griegos. La idea de Satanás en la Biblia hebrea lamentablemente no existe y es un tema que vamos a desarrollar en la próxima y última media hora de esta reunión. Ya, entonces esta pregunta
Moloch como tal no es un dios satánico, es un dios falso, es un dios de otro pueblo, de los amonitas, pero pues satánico no, ellos no conocen el término satán. La idea de otro ser fuera de Dios, que tenga una propia agenda diferente a la de Dios y que se pelee las almas con un Dios todopoderoso, no existe en el judaísmo ni existe en la Biblia hebrea. Sí, adelante, Carlos. Profesor, Efraín también pregunta si el infierno es un concepto que se crea en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, después del IV siglo, pregunta él. El infierno que aparece, el término que aparece infierno en el Nuevo Testamento es un término tardío. Y es extremadamente lamentable. Yo sé que aquí en esta página hay personas y amigos que nos ven, personas que conocen griego y saben que lo que yo les estoy diciendo es cierto, que la palabra infierno no existe en el Nuevo Testamento en griego, 1, y 2, el concepto de infierno como lugar donde van a ir las almas eternamente a sufrir por no haber elegido el camino de Dios o de Jesús, es un concepto tardío. Como tal no se desarrolla en la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que se hace es poner de ejemplo el Geiginón, que era el basurero de la época. Entonces, lo que el autor intenta decir o pone en labios de Jesús es aquella persona que se comporte erróneamente, que desdeñe los caminos de Dios, bien, o que me desdeñe a mí, que es lo que dice Jesús, va a acabar como esa basura, va a acabar siendo olvidada, va a acabar de esa manera, pero es porque es lo más fácil de que ellos entiendan. Son ejemplos para un pueblo que no ha desarrollado, porque eso es lo que sucede en Israel, no se desarrolla la filosofía metafísica. Israel es un pueblo extremadamente concreto, el idioma como tal es concreto. Todo se hace en base a ejemplos que tus ojos pueden ver. Israel no existía en esa época la filosofía griega, en donde uno habla de elementos etéreos como pues la verdad, la bondad y esas cosas. Todos estos elementos para el pueblo hebreo se basan en elementos extremadamente materiales y físicos, cosas que ellos pueden ver con sus ojos y sentir con sus sentidos. Así es que el concepto que figura, o que no que figure en la Biblia, porque eso no figura en la Biblia, el concepto que la Iglesia Católica Romana, y lo digo con mucho respeto, sí, hermanos católicos, el concepto que la Iglesia Católica Romana añade dentro de la teología cristiana, ¿verdad? Damaso, Agustín, etcétera, hablan de este tema. Es algo posterior a la Biblia, es como muchas de las otras cosas que añadió el catolicismo y que se siguen practicando hasta hoy. Es una religión que añadió muchas cosas fuera o de manera alterna al texto bíblico. Adelante. Gracias, profesor. El hermano Manuel, que se acaba de integrar al chat de la radio, pregunta si Satanás es mito o realidad, que espera que usted le aclare eso. Bueno, usted todavía no pasa al tema de Isaías 14, pero los hermanos ya están ansiosos por saber un poco más. Bien, vamos a contestar de Satanás. ¿Hay alguna otra pregunta o paso ya directamente al tema? Acá dice un hermano, que el hermano Elvis pregunta, lo que dice Jesús cuando menciona referente al fuego eterno, ¿en qué sentido es ese fuego eterno? El fuego eterno en la Biblia en general, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un fuego que viene de Dios. La palabra eterno no es un fuego que va a arder siempre. La Biblia dice que Dios castigó a Sodoma y a Gomorra con fuego eterno, pero no sigue ardiendo. Es un fuego que viene de Dios. Y así dicen en muchas ocasiones más. Cuando la Biblia habla de fuego eterno, no significa que es un fuego que no se apaga. Significa que es un fuego
que viene de parte de Dios. Es decir, es un juicio de parte de Dios. En la mente de los autores es eso. No significa que los lugares sigan ardiendo. Se habla también de pueblos del Nuevo Testamento que dicen que van a ser, Corazín fundamentalmente, que dicen que van a ser destruidos con fuego eterno, y en efecto fueron destruidas, pero no siguen ardiendo hasta el día de hoy. Habrá ardido 2 o 3 días o 4 días y se apagó, porque la intención no es ser literal. Recuerden lo que dijimos en la primera sesión, la Biblia es un libro simbólico en muchos aspectos. Entonces, cuando tú quieres decir que algo es muy fuerte, muy potente y que viene de las manos del mismísimo Dios, el superlativo para esto es decir que es eterno. Y por último, tienen que pensar, o sea, tenemos que usar un poco la mente, el conocimiento. El fuego es un elemento físico que te quema. Si tú metes el dedo o la mano a la cocina, al fuego, te va a arder. Pero el día que te mueras vas a ser espíritu. El fuego no va a hacerte daño. Es una metáfora para que entiendas. Es una metáfora para que entiendas que realmente el estar separado de Dios es doloroso. Eso es lo que te quieren decir. Pero no puede ser fuego. No hay manera que sea fuego. Si uno muere y tú consideras que eres espíritu, el fuego no te puede afectar. Adelante. Ok, profesor, muchas gracias. Acá tengo 2 últimas preguntas. Está Efraín consultando. Menciona a Satanás. ¿Quién es ese Satanás de Job? Bien, esa pregunta la voy a contestar después de las láminas que muestro. Claro, sí, estaba muy ansioso Efraín. Y había otra pregunta del hermano del hermano Elisheva. Pregunta, ¿dónde se arrojaban los cuerpos de aquellos que eran colgados en el madero? ¿Se arrojaban a ese lugar también, a ese valle? Generalmente los cuerpos que eran colgados en los maderos eran fracturadas o quebradas sus piernas y eran enterrados con un enterramiento normal. No eran quemados allí porque el lugar de Gei Hinnom fue cancelado en el siglo V cuando Israel se va al destierro. Luego Israel regresa de Babilonia y el lugar ya queda cancelado. Pero era maldito por haber matado a mucha gente, muchos niños ahí. Así que se vuelve un basurero en donde queman basura, no queman personas. Para la época de Jesús, Gei Hinnom era el basurero. Hacía 500 años que nadie quemaba niños ahí en la época de Jesús. Así es que los que eran colgados en un madero por los romanos, sus piernas eran fracturadas o quebradas y luego se les daba un entierro, generalmente si eran judíos, un entierro judío común y corriente. Se les preparaba y luego se les enterraba. Ok, profesor, entonces le agradezco por este tema. Si gusta, continuamos porque los hermanos, ahora sus preguntas, las que están haciendo en este momento, son todas referentes a Satanás. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Satanás en la Biblia hebrea. Vamos a ver cómo es el concepto de Satanás en la Biblia hebrea. Les pido por un minuto que se olviden de lo que les han enseñado, ¿sí? Porque necesitamos abrir nuestra mente, no para que me crean, sino para que analicen, ¿sí? Para que analicen. ¿Cuál es la etimología de la palabra Satán? Empecemos por lo fundamental. ¿Qué significa? La raíz verbal hebrea, Satán, tiene 3 letras que la componen. La primera letra, que es la Shin, con sonido de S, de sapo. La segunda letra, la Tet, que equivale a una T como en torre. Y la tercera letra, una N, como en naranja. STN.
y significa interferir, interponerse, obstaculizar, entrometerse. No tiene connotación ni positiva ni negativa. Es un verbo que indica una acción, y la acción es meterte en el medio de algo, sin necesariamente dar un juicio de valor, si tu actitud es mala o buena. Simplemente, Satán en la Biblia hebrea significa interponerse, y ya lo van a ver con lo que les voy a mostrar. Este ejemplo de esta lámina, una roca en medio del camino sería un Satán, porque la roca se está interponiendo en el camino de este pastor de vacas. La etimología de la palabra diablo. La palabra diablo o diabolos en griego es la unión de dos palabras o dos voces. La primera, dia, que significa a través, en medio o por la mitad, y la palabra balos, que significa tirar, lanzar o aventar. Por tanto, diablo significa el que se interpone en medio para lanzar algo. Del mismo prefijo dia vienen otras palabras. Ninguna de estas dos palabras, es decir, Satán o diablo, indican que aquel que se interpone sea malo o bueno. Solo indica que alguien se está interponiendo con un fin, para interponerse u obstaculizar. La palabra, el prefijo dia, aparece en la palabra diámetro. ¿Por qué? Porque es la línea que se interpone en el medio, que se mete en el medio de un círculo. De eso se trata. En el libro de Números, capítulo 22, verso 22, dice así en hebreo: Vayhar af Elohim ki olech hu vayatzeb malach Adonai baderech le Satán. Y la traducción es: y se encendió la ira de Dios porque estaba caminando y él se puso de pie, y se puso de pie el enviado de Yahvé, el ángel de Yahvé. ¿Y sabes qué dice? Dice que el ángel de Yahvé se pone en el camino por Satán. Aquí está la misma palabra que vimos hace un instante. Por tanto, cuando tú lees tu Biblia en español, tú no ves esto. Pero cuando se le describe al ángel de Yahvé, se le adjudica la actividad de ser un Satán para Balán, que va a ir a maldecir a Israel. La traducción correcta debería ser que se enojó porque estaba yendo y se puso de pie en el camino por obstáculo para que Balán no pase. En este texto revelador, el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová, como tú quieras llamarle, a ese ángel se le llama Satán. Por tanto, tienes que entender, mi querido amigo, amiga, hermano, de que la palabra Satán no es un nombre propio, es un adjetivo. Es un adjetivo que indica que tú estás siendo un obstáculo, o cualquier persona, pero no indica que es malo o bueno. En este caso, el ángel está actuando bien porque está deteniendo a alguien malo que va a hacer algo malo, pero así todo se le llama Satán. Y aquí está la palabra, este es el texto hebreo, ¿eh? Por si acaso. Yo lo copio y lo hago más grande y le pongo algunos colores para que sea más fácil de ver. Pero si tú tienes acceso a la Biblia hebrea, te darás cuenta que esto es lo que dice el texto. A un ángel de Dios le está llamando Satán. Segundo ejemplo. Números 22, 32. Dice así: Vayomer elav malach Adonai
y le dijo a él el ángel de Yahvé, al Mahikitaet Atonja de Shalosh Regalim, porque has golpeado a tu asna 3 veces, Ginea Nojiatzati le Satán, he aquí que yo he salido por Satán, es decir, por obstáculo, para resistirte, para meterme en el camino, para hacer obstáculo para ti. El mismo ángel en este texto, el mismo ángel de Dios, le dice a Balaam que él ha salido por obstáculo. Y esta es la traducción. Yo he salido para resistirte, es la traducción al castellano, pero lo más adecuado hubiera sido traducir, he salido como obstáculo delante de ti, para que no vayas a hacer una maldad contra Israel. En estos 2 casos, Satán, al que se refiere el texto, es el mismo ángel de Yahvé, por lo que se puede ver claramente que la palabra Satán no se refiere necesariamente a un ser malvado. Puede ser un ser bueno. El ángel de Yahvé fue un Satán para Balaam simplemente porque se opuso a que fuera con los embajadores de Balac a maldecir a Israel. Así es que tenemos que intentar conocer mejor el entorno, cultura, mentalidad e idiomas bíblicos. Es la única manera de poder entender. 1 Samuel 29:4 dice así: Vayamru los Sarei Plishtim, y le dijeron a él los principales de los filisteos, diciéndole: haz volver a aquel hombre y que se vuelva al lugar y que no descienda en la batalla con nosotros, no sea que se vuelva un Satán. ¿Saben de quién están hablando? Del rey David. El rey David tuvo problemas con Saúl y fue a esconderse en una ciudad llamada Ziklag. Y quien le dio albergue fue el rey Achish, o Aquis en español. Y cuando él vivió durante 2 o 3 años allí en la tierra filistea, David peleaba para los filisteos, como uno más de ellos. Pero cuando David quiere salir a pelear también con los filisteos en contra de Israel, los príncipes filisteos le dijeron: no, él se va a volver un Satán contra nosotros, es decir, nos va a obstaculizar en la batalla. Va a ser un estorbo. Eso fue lo que dijeron. Así es que al rey David, aunque te parezca extremadamente surrealista, también lo calificaron como un Satán. Repito, Satán no es un nombre propio. Sáquense eso de la cabeza. Satán es, ni tampoco significa adversario, como lo dicen la mayoría de libros. Satán es un adjetivo, y lo estás viendo tú aquí, que significa obstaculizar, meterse en el medio. Y el último versículo, porque ya estoy un poco cansado de la garganta, dice así, 2 Samuel 19:23. Y dijo David, Vayomer David, Mali velachem bnei Tzeruya, kitihiuli hayom le Satán. Y dijo David, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? ¿Por qué en este día se han vuelto mis adversarios, mis opositores, mis obstáculos, mis estorbos? Eso es lo que está diciendo. En este caso, a sus primos hermanos, los hijos de Sarbia, Sarbia era la hermana de David, también les dice que se vuelven Satán, es decir, te estás volviendo alguien que está en contra de mí, que no me deja hacer mis proyectos, que me obstaculiza. Eso es lo que le está diciendo. Una vez que tú entiendes esto, amado hermano, vas a entender este texto. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satán. ¿Por qué? Porque eres tropiezo, eres obstáculo, te estás metiendo en medio, no me dejas hacer lo que tengo que hacer. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En este caso particular, Jesús no le está diciendo que él se ha vuelto Satanás. Le está diciendo que él es una traba, un estorbo, un tropiezo para que Jesús haga lo que él vino a hacer.
Eso es lo que le está insinuando o diciendo claramente a Pedro. Esta idea de que la palabra Satán significa obstáculo, bueno, no es una idea, realmente es parte del uso del idioma. Está casi en todas las páginas de la Biblia. No obstante, en algunos episodios bíblicos, sobre todo los que tienen mayor influencia griega, Satán sí es representado como un ser. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, un libro posexílico, está representado como un ser. En el libro de Judas, si no me equivoco, también está representado como un ser. Pero esa no es la totalidad de los textos bíblicos. El gran porcentaje de textos bíblicos hablan y utilizan el verbo y adjetivo Satán como lo que es. De hecho, y con esto vamos terminando, cuando David habla con Dios en los Salmos, o quien haya escrito los Salmos, dice: oh Dios mío, sé tú un Satán entre mis enemigos y yo. ¡Adiós! ¿Por qué? Porque lo que le intenta decir, oh Dios mío, sé tú un obstáculo, una barrera, interfiere entre mis enemigos y yo. Eso es lo que dice. Por tanto, y con esto le contesto a Efraín, Job, en el libro de Job, el tal Satán no es un diablo, un demonio, un espíritu maligno. Y la razón es muy sencilla. Primero, viene con los hijos de Dios. Segunda, según la teología de la Biblia, un ser malvado no puede estar de pie delante de Dios porque sería simplemente desaparecido. Y en este texto, este ser habla con Dios, negocia con él y le dice. Así es que habría que entender, bueno, esto demoraría varias sesiones, ir entendiendo tema a tema la naturaleza de la evolución del pensamiento de la demonología y angeliología de Israel. Así es que para terminar, yo quisiera dejar, dejar un solo pensamiento que aparece en el libro de Deuteronomio, y es la inclinación al bien y la inclinación al mal. Según la Biblia hebrea, todos tenemos luz y oscuridad dentro. El Yetzer Hatov, que aparece en Deuteronomio 28-29, es el impulso a hacer el bien. Por el otro lado, el Yetzer Hará es el impulso natural a hacer lo malo. Aquí es cuando Moisés dice: hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige tú la vida y vivirás. Y también te pongo la muerte. Y si elige la muerte y el mal, morirás. Por tanto, dentro del pensamiento, al menos de una buena parte de la Biblia en hebreo y de la Biblia en el Nuevo Testamento, el bien y el mal están dentro de ti. Bien, y uno mismo tiene que, en base a ciertas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la meditación, la reflexión, la práctica de la piedad, de la compasión, mediante estas prácticas uno va haciendo que su inclinación al bien florezca e ilumine y que la inclinación al mal decrezca. Y eso es lo que está en este texto, miren. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. En Mateo dice: del corazón sale lo malo. Y finalmente el gran Santiago, que dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da los pecados, y esto la muerte. Y yo lo entiendo claramente, hay facciones de determinadas religiones que hay facciones de ciertas religiones que prefieren sobremanera elevar la imagen de Satanás o del diablo. De hecho, el otro día hablé con dos pastores
estaban hablando y me contaron anécdotas muy entretenidos. Los invitaron a predicar, predican, pero la gente no salió satisfecha porque no habló del diablo. En algunos sistemas religiosos a veces el diablo es más importante que Jesús y el diablo es más importante que el mismo Dios. Yo los respeto, les digo, yo no me meto con religión, cada uno puede pensar lo que le venga en gana y lo que considere que es mejor para su vida y su fe, pero no hay que retorcer las escrituras para intentar sustentar o respaldar lo que creemos. En todo caso, mi único llamado es a seguir leyendo y estudiando y a continuar con humildad y pidiendo sabiduría para poder atender estos temas. Gracias, Carla. Adelante. Gracias, profesor. Acá en el chat está el hermano Elvis preguntando respecto a Apocalipsis, las partes donde hace mención a un fuego, el lago de fuego y azufre, que arde, que no se consume. ¿Usted podría hablarnos algo respecto a todos esos pasajes que menciona el Apocalipsis? Bueno, yo le recomendaría a mi hermano Elvis que busque en Google qué significa literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica no es real. La literatura apocalíptica es literatura simbólica. ¿O por qué creen que habla de Babilonia? Babilonia se ha extinguido hace 6 siglos antes del Apocalipsis, pero habla de Babilonia la gran ramera, porque hablan en código. La literatura apocalíptica habla en código. Habla y dice que la gran ramera se siente y en una copa bebe la sangre de los justos. Y lo que está intentando decir es que todos los muertos que están cayendo por culpa de su fe, por culpa de su nueva fe, los está matando Roma. Eso es lo que intenta decir. Y entonces, para no decir Roma, dice Babilonia. Y cuando habla del 666, no habla de un ser que va a venir, habla del emperador de turno, que es Nerón César, y que es uno de los principales enemigos del cristianismo. Pero para esto, repito, hay que dejar un poco de lado las interpretaciones fantásticas y entrar de una manera seria al texto. El 666 no es otra cosa que la gematría o el número de letras sumados del nombre Nerón César, pero que está escrito en clave críptica. Gracias, profesor. Ya que usted nos habló de Satán, Lucifer, ¿quién es? Pregunta Efraín. Lucifer es un nombre que no existe tampoco en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea existe en español y el primero que pone ese texto es Casiodoro de Reina en su Biblia de 1569, en la Biblia del Oso. Él pone Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer? Isaías 14:12. Pero es una palabra que no está en el texto. En el texto se le habla a alguien que o se está hablando de algo o de alguien, mejor dicho, que se le dice luz mañanera, luz matutina. Es decir, la luz del alba cuando empieza a salir el sol a las 6, 7 de la mañana. Esa luz que se llama una aurora, ¿no? Una aurora, una luz de mañana, a eso se refiere. Esa es la traducción. Okay. Y esto honestamente no tiene nada que ver ni con el diablo, ni esto ni Isaías ni Ezequiel. No hemos logrado tratarlo hoy día. Les ruego a todos su comprensión, pero este tema tiene que desarrollarse metodológica y paulatinamente. Yo les prometo, si es que Dios me da vida para la siguiente semana, que la próxima semana tratamos los 2 textos, Isaías y Ezequiel. Y les garantizo que no está hablando ni de diablo, ni de Satanás, ni de nada de eso, chicos. Adelante, Carlos. Ok, profesor. Entonces, bueno, los mensajes que siguen son referentes a Isaías 14, pero comprendiendo que para usted la semana es bien ajetreada, son varias clases que usted tiene dentro del día. Hoy ya viene de 2 clases anteriores, más la exposición de ahora desgasta su voz. Y bueno, lo ideal sería dejarlo hasta aquí, continuar el próximo martes, Dios mediante. Por supuesto, yo encantado de continuar contigo y con los hermanos que tan generosamente nos ven y nos escuchan. Profesor, veo a los hermanos bien interesados en todas estas exposiciones que usted da.
Bueno, yo soy alumna de usted en diplomado, en hebreo. ¿Nos puede contar un poco acerca de esas clases que usted imparte, por si los alumnos se interesan y quieren ubicarlo, quieren contactarlo, cómo lo hacen? Bien, para las personas que están interesadas, yo dirijo el Centro de Estudios Hebreos Limud, un centro de estudios que otorga valor oficial a nivel universitario, con créditos académicos, y que estudia, o en todo caso se enfoca a estudiar ciencias bíblicas. Nuestros alumnos son de todas las religiones. No les preguntamos qué religión son, no tienen que pensar igual que nosotros de manera monolítica y decir amén a lo que se expone. Las ciencias bíblicas, por definición, son aquellas ramas del conocimiento humano, científico, académico, enfocadas, orientadas a la mejor comprensión del texto bíblico. Estas ramas pueden ser la arqueología, la geografía, la lingüística comparada, la mitología, el estudio mitológico, la paleografía, ciencias que no tienen que ver ni pasan por el tema religioso, dogmático, doctrinal. Son ciencias que permiten que los alumnos entiendan mucho mejor el texto hebreo. Así es que para los interesados pueden ubicarme en el Facebook con el nombre César Silva, o en su defecto pueden comunicarse con la hermana Carla. Ella también colabora con nosotros en cuanto a la información que se brinda del Centro de Estudios Hebreos Limud. Ok, profesor, muchísimas gracias. Y bueno, dejamos esto como una introducción para el tema de fondo que se viene la próxima semana, ¿cierto? Cierto. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Si me permite solamente un segundo, por favor. Claro. Para terminar con algo que se me quedó en el tintero, si no me equivoco. A ver, vamos a ver esto. El adjetivo Satán, como conclusiones para terminar, el adjetivo Satán en la Biblia hebrea no aparece como un nombre propio, salvo en Crónicas. Tampoco en Job. Es una mala traducción poner Satán con mayúscula. El hebreo ni siquiera tiene mayúsculas. Y en Job, Satán está con mayúsculas. Segunda conclusión, el vocablo Satán solamente es un adjetivo, una cualidad temporal que se puede aplicar a cualquier persona que esté efectuando en el momento que se narra una actitud de obstrucción, obstáculo o estorbo. Como lo que Jesús le dice a Pedro: sal de aquí del medio, me estás estorbando, me estás obstruyendo, eres un Satán. Eso es lo que le dice. Tercero, el adjetivo Satán en la Biblia hebrea se aplica al ángel de Yahvé, al rey David e incluso al mismísimo Dios. Cuarto y último, este breve análisis se enmarca en la Biblia hebrea. El desarrollo posterior de un personaje espiritual maligno que compite con Dios por las almas de las personas no pertenece al corpus literario de la Biblia hebrea. Bien, eso era lo único que quería expresar como conclusión a los distinguidos oyentes de tu radio, Carla. Muchas gracias, profesor. Tremenda conclusión, esos 4 puntos. Ahora, bueno, a esperar los comentarios. Suscríbanse al canal de YouTube, Radio Tetelestai, y compartan este video, compartan los videos que tenemos del profesor César Silva de cada martes, compártanlo en sus muros para que todos puedan conocer y todos estos estudios lleguen a más personas. Es necesario que todos puedan conocer estos estudios que no se dan en los seminarios. Y hasta aquí llegaríamos. Muchísimas gracias. Gracias perfecto. A todos. Sí, gracias también a todos por su gentileza, su amabilidad de haber estado con nosotros. Gracias a ti, querida Carla, por la oportunidad que me das de también poder compartir con los hermanos. Un fuerte abrazo y sincero abrazo a todos. Adiós.